sus 46 años, Sayla Durkal rompió un silencio que había mantenido durante largo tiempo. Su voz, normalmente suave y cargada de serenidad, esta vez se quebró al recordar lo que por años ocultó, una traición que marcó profundamente su vida y su corazón. Nadie lo imaginaba. Ella, siempre sonriente, siempre fuerte, guardaba un dolor que solo su alma conocía. Durante mucho tiempo, Sayla intentó mantener en secreto lo que realmente ocurría tras las puertas de su hogar. Mientras el público la veía en los escenarios, entregándose con pasión a su música, en su vida personal se libraba una batalla silenciosa. Su matrimonio, que parecía sólido y lleno de amor, estaba resquebrajándose lentamente. Fue ella misma quien, en una reciente entrevista íntima, confesó entre lágrimas. No fue fácil, pero llegó un momento en el que tuve que aceptar la verdad. Me dolió, pero lo peor fue darme cuenta de que había señales desde hace mucho y yo no quise verlas. Sus palabras estremecieron a sus seguidores. Porque detrás de esa confesión había algo más profundo, una traición doble, no solo del hombre que amaba, sino también de una persona cercana, alguien en quien confiaba. Las fuentes cercanas aseguran que la infidelidad de su esposo no fue un simple error, sino una historia que se extendió por años, disfrazada de amistad y aparente lealtad. Sayla, por amor y por mantener su familia unida, optó por el silencio. Pero con el tiempo, el peso de esa mentira se volvió insoportable. Durante los primeros meses tras descubrir la verdad, se refugió en su música. Las canciones que interpretaba adquirieron un nuevo sentido, cargadas de sentimiento y melancolía. Quienes la escuchaban notaban que algo había cambiado en ella. Ya no era solo la hija de Rocío Dúrcal ni la artista que brillaba con su voz heredada. Era una mujer que había sido herida profundamente, pero que aún así buscaba levantarse con dignidad. Perdonar no siempre significa volver a confiar, expresó con una calma que solo el tiempo otorga. A veces se perdona para poder seguir respirando. Lo que pocos sabían era que detrás de todo ese dolor, también existía una historia de culpa y reflexión personal. Sayla admitió que en su intento por mantener viva una relación que se estaba apagando, descuidó señales, ignoró verdades y, sobre todo, se olvidó de sí misma. Su sinceridad conmovió, porque no buscó culpar solo al otro, sino también aceptar su parte en esa tragedia emocional. Después de todo lo vivido, Sayla decidió tomar un nuevo rumbo. Se mudó temporalmente a un lugar lejos del ruido mediático, rodeada de la naturaleza, donde encontró el espacio para sanar. Allí comprendió que la traición, aunque dolorosa, también fue un punto de renacimiento. En entrevistas posteriores, sus palabras se volvieron más firmes, más seguras. De la tristeza emergió una mujer que aprendió a valorarse más. Su entorno cercano afirma que esa experiencia la llevó a componer nuevas canciones, inspiradas en su proceso de sanación, el perdón y la resiliencia. Pero lo que más impactó fue su declaración final, una frase que resonó en las redes y en el corazón de sus seguidores. La traición duele, sí, pero el silencio duele más. Y yo ya no quiero callar. Así, Sayla Durkal no solo reveló una historia de desamor, sino también un mensaje poderoso, que la vida, aunque a veces golpea con fuerza, siempre da una segunda oportunidad para volver a empezar. Y detrás de todo ello, lo cierto es que la verdad finalmente salió a la luz, no por venganza ni por exhibición, sino por necesidad de liberarse. Ella no buscó destruir a nadie, solo quería sanar. Su voz, ahora más madura y más consciente, se convirtió en el reflejo de una mujer que aprendió que el amor propio es la base de toda reconstrucción. Su historia nos recuerda que incluso los corazones más nobles pueden romperse, pero también que pueden volver a latir con más fuerza. Y mientras el público sigue escuchando sus canciones, detrás de cada letra se siente ese suspiro profundo que guarda el eco de una verdad. Sayla Durkal renació del dolor que un día la hizo caer. Cuando Sayla Durkal decidió romper su silencio, no solo lo hizo por necesidad, sino porque ya no podía seguir cargando con el peso de una mentira que había arrastrado durante años. Lo que comenzó como una historia de amor y promesas eternas terminó convirtiéndose en una herida profunda, una de esas que no se ven, pero que duelen en el alma. Tras su confesión pública, el impacto fue inmediato. Los medios comenzaron a especular, sus seguidores se mostraron divididos entre la sorpresa y el apoyo, y su esposo, quien había permanecido en la sombra durante un tiempo, se vio obligado a enfrentar una verdad que por años había intentado esconder. Sayla no buscaba venganza, ella lo dejó claro desde el principio. Su intención no era humillar a nadie, sino liberarse de una carga emocional que le había robado la paz. Durante mucho tiempo creí que el silencio era una forma de protección, pero ahora entiendo que solo me estaba haciendo más daño, declaró con voz temblorosa. Las palabras de Sayla no fueron ensayadas ni planeadas. Salieron desde el fondo de su corazón.
Esa noche, mientras hablaba frente a las cámaras, se le quebraba la voz y sus ojos se llenaban de lágrimas. Era una mujer que había sido traicionada, pero también una mujer valiente que se atrevía a enfrentar la verdad. Días después de aquella confesión, llegó el momento más difícil, mirar a su esposo a los ojos y decirle que sabía todo. Fuentes cercanas a la artista contaron que la conversación fue larga, llena de reproches, silencios incómodos y emociones contenidas. Sayla le mostró las pruebas que confirmaban la infidelidad y él, al verse acorralado, no tuvo más opción que admitirlo. No quería perderte, habría dicho él. Ya me perdiste hace mucho, cuando dejaste de ser sincero conmigo, respondió ella con una serenidad que dolía más que el llanto. Ese momento marcó un antes y un después. No hubo gritos, ni escenas violentas. Solo una despedida silenciosa, el final de una historia que alguna vez fue hermosa. Sayla se fue del hogar que compartían, llevando consigo solo lo esencial y una promesa, volver a encontrarse a sí misma. Durante meses, se mantuvo alejada del mundo mediático. Su círculo más cercano, pocas amistades de confianza la acompañaron en su proceso de sanación. Las noches eran las más duras. A veces, en medio de la oscuridad, las lágrimas volvían. Recordaba los momentos felices, las risas, los viajes, las promesas, y se preguntaba en qué momento todo cambió. Pero fue también en esa soledad donde redescubrió su fuerza interior. Volvió a componer, a escribir letras cargadas de sentimiento, donde hablaba del dolor, el perdón y la reconstrucción del alma. Cada palabra era una cicatriz convertida en arte. No quiero que me vean como una víctima, dijo en una de sus entrevistas posteriores. Solo quiero que sepan que incluso del dolor más profundo se puede renacer. Meses después, Sayla regresó a los escenarios. Aquella noche, con el público esperándola entre aplausos, su presencia irradiaba algo distinto. Había tristeza en su mirada, sí, pero también una luz nueva, la de una mujer que había aprendido a amarse más que nunca. Cantó con el alma. Cada verso parecía una confesión disfrazada de canción. Cuando interpretó una balada inédita que muchos dicen escribió tras descubrir la traición, el silencio en el teatro fue absoluto. Su voz tembló por un instante, pero luego se alzó con fuerza. Al finalizar, el público se puso de pie. Algunos lloraban, otros aplaudían conmovidos, y Sayla, entre lágrimas, solo alcanzó a decir: detrás de esa traición hubo mentiras, secretos y complicidades. Personas cercanas al entorno de la pareja aseguran que todo comenzó de manera inocente. Encuentros profesionales, conversaciones amistosas, hasta que los límites se borraron. El esposo de Sayla se dejó llevar por una relación prohibida, que mantuvo oculta bajo el manto de la rutina y la confianza. Lo que más hirió a Sayla no fue el acto en sí, sino la traición de la confianza, el engaño disfrazado de normalidad. Al descubrirlo, ella guardó silencio por años. Temía dañar su imagen pública, temía destruir el recuerdo de lo que alguna vez fue amor. Pero el dolor se volvió tan grande que finalmente decidió hablar. Y al hacerlo, no solo reveló una historia personal, sino una verdad universal: el silencio también destruye. Hoy, a sus 46 años, Sayla vive una etapa distinta. Más madura, más introspectiva. Ha aprendido a disfrutar de su soledad, a valorarse y a poner límites. Sus redes sociales muestran una mujer más libre, más conectada con la naturaleza y con su esencia. En sus recientes declaraciones, ha dejado frases que tocan el alma. Cuando uno pierde la fe en otro, tiene que reencontrarla en uno mismo. El amor duele cuando se da sin respeto, pero sana cuando se transforma en aprendizaje. El público la admira más que nunca, no solo por su talento, sino por su valentía al enfrentar la verdad sin rencor. Porque, aunque la traición fue real, también lo fue su proceso de renacer. Y así, entre lágrimas, canciones y silencios, Sayla Durkal se convirtió en un símbolo de fuerza. Detrás de su dulzura hay una mujer que sobrevivió al engaño, que se levantó con la frente en alto y que, a pesar de todo, sigue creyendo en el amor, pero esta vez, en el amor propio. Desde niña tuvo contacto con la música, participó en programas, coros de su madre, giras. Esto le dio experiencia temprana. Estudió canto y danza en Madrid, luego entre 1999 y 2001 continuó formación en Miami. Debutó con un disco llamado Sayla en 2004, producido con altas expectativas, pero no logró tener el impacto que se esperaba en México, lo que llevó a que la discográfica cancelase en parte su contrato inicial. Después lanzó Recordando, 2006, un tributo a su madre Rocío Dúrcal, versionando canciones de ella. Esto la ayudó a reconectarse con su público y a consolidar su identidad musical. Otros álbumes importantes: Tanto Amor, 2008, Corazón Ranchero, 2009. Corazón Ranchero especialmente fue un punto de inflexión,
con buena recepción en México, España, Estados Unidos. Ha incursionado también como actriz en telenovelas mexicanas, y participado en programas de televisión, concursos, etc. La enfermedad y muerte de su madre. Rocío Dúrcal padeció cáncer de útero que se extendió, murió el 25 de marzo de 2006. Fue un golpe fuerte para Sayla, no solo emocionalmente, sino profesionalmente. Tuvo que pausar proyectos, volver a España, enfrentar el luto, etc. Muerte de su padre, Junior, otro momento trágico, aunque menos expuesto, que también marcó su vida familiar. Accidente doméstico grave en 2018, perdió parte de la falange de su dedo índice derecho al intervenir para separar a sus perros. Fue un accidente traumático, requirió operación reconstructiva. Estos episodios no solo provocaron dolor personal, sino también interrupciones en su trabajo, momentos de reflexión, pausas. Lidiar con la pérdida de sus padres especialmente debió haber tenido un gran impacto psicológico, como suele suceder en casos así. Se casó con Dorio Ferreira en 2008, en Acapulco, México. Él es también su representante. Tiene una familia ensamblada. Considera como suya a la hija de su esposo, Aitana. Vive entre varios países, realiza giras, trabajo musical, televisión. En años recientes se ha enfocado también en rescatar la casa familiar en Torrelodones, Madrid, la finca donde creció, para mantener el legado familiar. Hasta donde se sabe por fuentes confiables, no hay un final trágico, ni suceso extremo tipo muerte, bancarrota pública, etc., más allá de los golpes personales y profesionales que ya mencioné. Ella está viva, sigue trabajando, sigue presente en la música, y mantiene una base de seguidores.